Plano internacional. Volvemos al plano internacional porque en España Pedro Sánchez anunció un impuesto excepcional. Leticia, ¿de qué trata? Sí, así es. Pedro Sánchez, el presidente, sostuvo una frase que me parece que clarifica bastante lo que fue parte de su discurso. El sufrimiento de muchos, o sea, que el gobierno va a impedir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Así se refirió a lo que se conoce como el Estado de Nación frente al Parlamento desde 2015, que no se hacía un discurso muy extenso, en el cual estuvo, bueno, centrado por un lado en la guerra en Ucrania y las consecuencias, sobre todo que se están viendo de esta guerra. Mencionábamos el caso antes de Alemania. Bueno, un Pedro Sánchez que anunció que va a cobrar un impuesto de manera excepcional por 2 años a las empresas energéticas, estamos hablando de electricidad, de gas y de petróleo, y también a las entidades financieras. ¿Por qué Pedro Sánchez sostiene esto? Bueno, porque lo que él plantea es que son empresas o sectores que en medio de esta crisis están teniendo ganancias, mientras, bueno, la gran mayoría de la población se está viendo afectada por una inflación récord en España también, en torno al 10%, como lo hemos visto en otros países, ¿no?, que venimos mencionando. ¿Para qué se va a destinar esta recaudación? Bueno, sobre todo se considera que va a ser lo que se llama gasto social, ¿no? Una cuestión más social. De hecho, algunas de las medidas que anunció, por ejemplo, Diana, y esto es bastante novedoso, porque se le va a bonificar el 100% de los pasajes en trenes, sobre todo en las cercanías. Es la primera vez que se hace, tenían una bonificación, no al 100%. ¿Quiénes tenían la bonificación? Los trabajadores, sobre todo, es cuando sacan, es como una especie de paquete por varios pasajes. Bueno, tenían un 50%, un sector de la población, ahora este sector la idea lo va es a tener, amortiguar, digamos, ¿no? De alguna manera los gastos de la gente, ¿no? De la población, precisamente. Y a propósito de esto que nos venís diciendo, esto debe tener una repercusión, supongo, de esos sectores, precisamente, porque está haciendo como una redistribución, ¿no?, de los ingresos. Sí, totalmente. De hecho, bueno, si se ven algunas acciones y la bolsa empezó a caer después del anuncio de este impuesto. Si te parece, Diana, vemos al propio Pedro Sánchez cuando anunciaba estas medidas. Por eso quiero ser claro, deberemos adoptar medidas de ahorro energético. Y quiero ser también más preciso aún. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Nada que atente contra nuestro modo de vida. Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría, y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Con convicción, con firmeza y con decisión, Pedro Sánchez, y luego la recepción de los aplausos, Leticia. Sí, totalmente. Uno de los momentos más aplaudidos en un contexto en el que decíamos una Alemania que también está muy preocupada por lo que viene, inflación récord, y también en el mismo día en el cual cotizó muy similar el dólar y el euro por primera vez en 20 años. Así que en ese contexto, esta medida particular, si se quiere, de España para enfrentar la crisis por la guerra en Ucrania. Muy bien, gracias, Leticia.